Creo que él solo, aunque no reside aquí, tiene suficiente tirón. Él y su madre, que pertenece a la sociedad, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer presentar este acto y contar con el autor, Manuel Álvarez Seago, y también contar con nuestro amigo Román Antonio Álvarez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, como ustedes saben, una persona con la que hemos tratado intensamente durante, yo diría que desde el nacimiento de la Sociedad Económica de Amigos del País. Una persona que ha trabajado intensamente por Avilés, que ha defendido los temas de cultura de un modo que yo diría, no voy a decir inmejorable, porque creo que todo se puede mejorar, pero desde luego hay que destacarlo mucho. Yo creo que a Román, no sé quién le va a sustituir en el ayuntamiento, pero el listón ha quedado muy alto y espero que tengamos la suerte de encontrar una persona que sea el 80% para la cultura de lo que fue Román. Nosotros con él hemos trabajado en muchos temas. El último de ellos ha sido el tema de Carreño Miranda, que ha tenido, creo, una repercusión muy grande. Creo que hemos conseguido que Juan Carreño Miranda fuese conocido por mucha gente que no le conocía, lógicamente. Nosotros hemos hecho una exposición con 22 obras suyas que han gozado del aplauso, yo diría que de toda Asturias. Y bueno, es un placer tenerla aquí y además casi en estos momentos en que es la despedida de su cargo como concejal, puesto que él, como ustedes saben, no se ha presentado a la reelección. Por otro lado, nosotros en la Sociedad Económica en este momento estamos trabajando intensamente con un tema también de importancia en Avilés. Permítanme que les dé esta información de minutos antes de que se inicie el acto propiamente de esta tarde, ¿no? Estamos trabajando intensamente en el tema del 125 aniversario de la llegada del ferrocarril a Avilés. Se va a celebrar el día 6 de julio. Hace 125 años, pues aquí hubo una serie de actos para conmemorar la llegada del tren y nosotros estamos tratando de emular en lo posible lo que hicieron hace 125 años. Naturalmente todos ustedes están invitados a participar en los mismos, que a través de la prensa están recogiendo información. Y así más, en el tema de hoy, yo no tengo sino que decirles que es una satisfacción tener a Manuel Álvarez aquí con nosotros, y yo sin más quiero saludarles, agradecerles que hayan elegido que sea la Sociedad Económica quien les presente, y sin más le cedo la palabra a Román Antonio Álvarez. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Antonio. Efectivamente, yo voy a despedir mi actividad como concejal pública con este acto, o sea que presentando un libro, que no es poca cosa. Para mí es una satisfacción despedirme como concejal de Cultura públicamente, pues presentando un libro. Y vamos a hablar de Manuel y de su novela, que es el objeto de este acto. Yo agradezco mucho a Antonio sus cariñosas palabras. Es verdad que trabajé con vosotros muy a gusto, Antonio, con la Sociedad Económica de Amigos del País. Vosotros realmente estáis haciendo una muy buena labor por Avilés, con actividades que tienen gran trascendencia. Y bueno, yo os animo a que sigáis trabajando en esa misma línea, porque yo creo que Avilés tiene mucha suerte de tener personas y sociedades, entidades que trabajan por la cultura, y es fácil ser concejal si escuchas a la gente y colaboras con ellos, porque realmente pues te dan muchas cosas hechas, ¿no? Y vosotros sois unos de los que facilitáis mucho la labor con vuestras iniciativas, y la prueba de antes es este acto que organizamos hoy aquí para presentar esta novela. Una nueva novela de Manuel, que realmente, hay que decirlo así, pero que para mí no es una nueva novela, porque es la continuación de la anterior. Realmente la anterior no se terminó, simplemente nos dejó una pausa, y esta continúa, y yo creo que sí, que ahora que la próxima ya va a ser diferente, porque ya los personajes se han agotado, a no ser que enganche con alguno que queda por ahí, que también es posible, ¿no? La novela sigue un poco la misma trayectoria que la anterior, y puedo decir, casi repetir
muchas de las palabras y de los adjetivos y de los juicios que emití cuando presentamos la anterior novela, que además tengo que agradecerle a Manuel que me invitase a presentarla y que ahora volviese, la presentamos aquí en Avilés y también en algún otro sitio, y que me invitase ahora también a venir a hablar de esto. Decía que puedo repetir muchas de las cosas que dije de la anterior novela. En primer lugar, hay que decir que es una novela que es un relato en el cual Manuel utiliza perfectamente la narrativa de forma que nos introduce en la trama de la novela casi sin darnos cuenta, con unos relatos de distintos escenarios que van entrelazándose, que van desarrollándose paralelamente, y que al final, la novela, como verán ustedes, tiene dos partes, se van entrelazando y al final confluyen en el mismo relato, ¿no? Pero van desarrollándose de forma paralela, presentando diversos escenarios. Él además plantea una novela en la cual hace saltos, es decir, que casi la novela empieza por el final. La introducción a la novela es casi el final de la novela. Podemos ver que es el principio narra el desenlace final, que después se explicitará, se explicará, pero nos adelanta ya el desenlace final. Y va presentándonos los distintos capítulos, introduciéndonos en esta maraña. Al principio puede parecer complicada, pero con unos relatos en los cuales nunca abusa de la paciencia del espectador, es decir, son lo suficientemente expresivos y explicativos como para que comprendamos lo que nos está diciendo y nos identifiquemos con los espacios y con los personajes, hasta físicamente. O sea, es fácil imaginarnos el espacio que nos está describiendo y vernos nosotros inmersos en la trama y en el desarrollo de la novela, y visualizar también a las personas que nos está describiendo. Es decir, es por lo tanto muy incisiva y realista a la hora de describirnos todos estos espacios. Y esto, sobre todo en el tema de los espacios, significa pues un conocimiento de los mismos por parte del autor, pues muy profundo. Y no es extraño porque uno de los espacios que utiliza pues es Asturias. Es como algo recurrente en él, ¿no? Él vive fuera de Asturias y a través de la novela, que no lo conozca pues nada, pero el que lo conoce pues ve esa añoranza persistente y permanente de una tierra a la que conoce y a la que bueno, pues añora, ¿no? y refleja. Y no solamente pues, de los paisajes, sino incluso bueno, pues, las localizaciones geográficas, los nombres, etc. Y después también, y eso es muy importante y destacarlo, porque él hace utilización en la novela de acotaciones de carácter erudito, es decir, de carácter histórico, o de carácter geográfico, o musical, o de otro tipo, y son de gran precisión. Es decir, no hay equivocaciones, no hay errores. Veremos después varios ejemplos. Después veremos también varios ejemplos. Después, la novela es muy ágil y uno se introduce en ella rápidamente y tiene esa virtualidad que tienen los buenos relatos de que cuando los estás leyendo no quieres acabar y eres capaz, si te pones por la noche, a base de decir voy a leer la siguiente página, pues amanecer por la mañana
dándole el paso a la última hoja cuando ya se ha acabado porque te la has leído entera. Es decir, que te atrapa y no te deja bueno, pues, dejarlo, no te permite dejarlo, porque mantiene una tensión en la narrativa, con estas técnicas que antes les describía, que hace que el lector se sienta prendado del relato y por lo tanto añore el continuar para ver qué es lo que está pasando. Siempre el relato tiene tensión, a base de esos distintos espacios que van confluyendo, a base de los personajes que va describiendo, de la trama que se va desenvolviendo, siempre lleva aparejado el relato una tensión que te hace muy difícil el poder abandonar la lectura de lo que te está planteando. Después, claro, yo creo que abusa mucho de una cosa que solo él puede hacer, ¿no? Y es de su conocimiento de las técnicas policiales y del mundo del AMPA y de las tramas. Es decir, claro, ahí bueno, pues hasta nos plantea el manual del buen infiltrado. Es decir, que son cosas que eso hay que ser un experto en la materia. Ya pasaba en la anterior novela, en la cual, por ejemplo, nos hacía una descripción de cómo eran las escuchas, que sigue utilizando también en esta novela de forma pertinaz, en donde, bueno, pues comprendíamos perfectamente bueno, pues cómo eso podía ser base de las investigaciones que desde los medios policiales se hacen, ¿no? Bueno, pues después decía que hay una identificación grande con Asturias y una utilización de paisajes asturianos que los que somos de aquí pues identificaremos bueno, pues de forma inmediata. Incluso no disimula los nombres, algunas veces sí, pues utiliza Gigio para referirse a una población en la que el personaje, uno de los personajes, el principal, está viviendo, pero hay otras veces en las que nos habla de lugares concretos, como el Castillo de Gauzón, o como el Parche, o como, en fin, determinados lugares que son perfectamente identificables para personas que sean asturianas o que sean de Avilés, ¿no? Después también tendría que decir que en la novela destila una gran dosis de ternura. Yo por lo menos así lo percibo, y una gran dosis de ternura y de fidelidad amorosa, es decir, familia, es decir, hay veladamente un canto hacia la familia, hacia el amor filial de la madre con la hija, de las madres con los hijos, y de fidelidad amorosa, que también rezuma en toda la novela y que es parte consustancial de la trama, esa fidelidad entre las personas. Y bueno, pues también diría que podemos encontrar, por lo menos en estos dos relatos, ciertas dosis de fatalismo. Parece que él ya a determinados personajes los ha sentenciado ya desde el principio, y no ves a través del relato, ni desde el principio, ni a través del relato, que vaya a haber una solución para ellos, ¿no? No hay ninguna dosis de esperanza. Parece que su camino está marcado y que tienen que recorrer ese camino de forma fatal hasta encontrarse con el destino final, ¿no? Bueno, pues yo quisiera, ya para terminar, porque yo no voy a hablarles de la novela, del traidor, en fin, de lo que relata. Es una novela en la cual hay un policía que se infiltra en una red de mafiosos, y bueno, pues hay toda una trama que espero que ustedes descubran y que disfruten. No voy a entrar en esa cuestión. Sobre el título, el sommelier de armas. Sommelier es
hay dos versiones de esto, ¿no? Unos dicen es el catador, pero no es una versión que esté muy acertada, es más bien la persona que es experta y que es capaz de aconsejar. Y en este caso se aplica normalmente a los vinos, pero en este caso es a las almas, ¿no? Y es verdad, porque en la novela hay bueno, pues un trato directo con el alma y con los sentimientos de la vida y de la muerte, pues muy fuerte, ¿no? Y hay ese trato del personaje, tanto para sí mismo como para con los que le rodean. Hay un trato en el que él tiene que ejercer determinadas acciones en torno, pues eso, a la vida y a la muerte de las personas con las que se relaciona. Entonces sí, es el conocedor de las almas y el que desarrolla acciones para que esas almas se comporten a través de las personas que las portan de una manera determinada. Y simplemente, pues para terminar, quisiera leerles pues, dos pasajes o tres, no sé, en los cuales pues, se reflejan esto que yo les decía, ¿no? Uno de ellos pues, es en el que se habla de la Cruz de la Victoria, y bueno, pues dice así. Está hablando de un pretendido noble, que es de Bozón, y él pues le cuenta al personaje que lo va a visitar, está en una residencia de ancianos, pues le cuenta su vida, ¿no? Pertenecía a una ONG que se dedicaban a ir por las residencias de la tercera edad a hacer compañía a los mayores y a escucharles sus relatos y a conversar con ellos, ¿no? Y él le cuenta pues, que su familia, que tenía un arraigo muy grande, ya desde los primeros momentos de la Reconquista, que después, cuando aquí en Asturias hubo la rebelión contra los franceses y tal, pues la familia también participó. Y bueno, pues le dice, gracias a mi familia este país no habla hoy francés, come brioches ni rinde pleitesía a la bandera tricolor, confesó complacido. Pero aquello no era todo. Parecía ser que mucho antes, exactamente en el siglo X, en 908 después de Cristo, el símbolo patrio, la venerada por aquellas tierras Cruz de la Victoria, presente hoy en la bandera de la región, había sido confeccionada en el taller de orfebrería de la fortaleza de su familia, en el castillo de Gauzón. Esto último no pude evitar tomármelo como un delirio de grandeza que iba más allá de lo razonable, incluso para aquel hombre del batín florido. ¿Duda usted de lo que le digo? Parecía que inconscientemente mi rostro había expresado una incredulidad que no pasó desapercibida al anciano. Por supuesto, lo negué con rotundidad. Bien, porque puede comprobarlo usted mismo. Existe una inscripción al reverso de la pieza que así lo atestigua. ¿Sabe usted? Pues viene la frase en latín que está en el reverso. Con el latín en su boca se le llenaba el semblante de una solemnidad aún más agravada. Afortunadamente creyó adecuado traducir lo citado al idioma de Cervantes, para mí más conocido y por tanto más vulgar. Y fue labrada, y eso es lo que decía el latinazo que efectivamente tiene la Cruz de la Victoria en su reverso, que es un relicario, en realidad es un relicario que contiene dentro la Cruz de Pelayo, y fue labrada en el castillo de Gauzón en el año 42 de nuestro reino, andando la era de 946. Por supuesto que no dudo de su palabra, debe sentirse tremendamente orgulloso, alimentaba su ego intencionadamente. Bueno, este es un ejemplo. Y otro, pues por ejemplo, pues es este, cuando dice lo siguiente. Emergieron tratando de inundar sus pulmones con el aire fresco de aquella plaza. Tras demasiado tiempo bajo tierra, aquello se les antojó un lujo que sin embargo no podían entretenerse a disfrutar. Héctor trazó en su mente un plano del espacio que le rodeaba. Se trataba de un foro triangular ensamblado por lo que parecían edificios centenarios. Entre ellos, las terrazas de las cafeterías invadían aquel espacio peatonal. Debían estar en el casco antiguo de la ciudad, pensó, y no andaba descaminado. Se encontraban en la plaza del ayuntamiento, también conocida por los habitantes de la urbe como el Parche, debido a unos trabajos de pavimentación muy cuestionados allá por el año 1893, y que le hizo ganarse tal sobrenombre desde
finales del siglo XIX. Presidía el espacio un edificio alargado de 2 plantas, de tostada piedra, con señoriales balconadas en la parte superior y una hilera de arcos de medio punto en la inferior, por donde los transeúntes caminaban y que seguro resultaba providencial en los días de inclemencia climática. Las banderas ondeaban en el balcón central, delataban la estructura como la casa consistorial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son 2 ejemplos, podríamos ver alguno más. Por ejemplo, uno de los que les decía yo pues, es cuando habla del perfil de la gente encubierto, ¿no? Y hace alusión también pues, a un seminario internacional que existió realmente y que se celebró en octubre de 1999, en donde a través de los documentos del FBI del Servicio Secreto Inglés y de la propia experiencia de España en la lucha contra la ETA, pues se diseña lo que sería un perfil de agente encubierto perfecto, ¿no? Al cual se tiene que someter uno de los personajes de la historia, que ustedes descubrirán, porque es el que se infiltra en la banda de Lampa para descubrir pues, la trama de estos delincuentes que operaban y demás. Bueno, esto es la novela. Yo simplemente les animo a que la compren, a que la lean, porque seguro que van a disfrutar muchísimo. Los que no tengan la anterior, yo les recomiendo que la lean, porque aunque no es necesaria para poder entender la trama de lo que aquí se dice, sí que realmente pues, comprenderán mejor, porque el personaje central, uno de los personajes centrales, uno de las bases del relato, es también el personaje fundamental de la anterior novela, y esta novela se explica y se engarza en el relato anterior. Así que la anterior se titulaba La sonrisa del vencido, y además él lo dice también al final del libro, también hace referencia a esta novela anterior y le recomienda que se la lea. Así que nada más, enhorabuena Manuel, y nada, yo a tu disposición. Muchas gracias. Que por querer sumarse a esta presentación, ¿no? y me consta que hacen una labor fundamental, ¿no? Ya lo ha dicho Román, en el ámbito de la cultura de la comarca. A Román, muchas gracias otra vez por estar aquí. Empezamos juntos hace 4 años cuando la primera novela la sacamos, y bueno, el apoyo tanto de la Concejalía de Cultura como del Ayuntamiento de Avilés con Pilar, que está por ahí, que tengo buena vista de lejos. O sea que es un honor pues tener el apoyo, ¿no? de tu tierra, aunque estés fuera. Y eso os quería decir. Buenas tardes a todos. Es un orgullo estar aquí esta tarde en mi tierra y bueno, con mi gente, ¿no? Especialmente por estar fuera por motivos profesionales. Aquel que dijo que nadie era profeta en su tierra, yo creo que no conocía a los avilesinos ni a los asturianos, ¿no? Que no es que pretenda ser profeta ni mucho menos, pero bueno, viendo la sala como está y todos los amigos que estamos aquí, pues nada, que es un orgullo tremendo poder estar aquí. Y nada, dicho esto, ya que estamos entre amigos, me gustaría, lo primero de todo, hacer, para introducir la novela, hacer un ejercicio, ¿no? Me gustaría que todos pensásemos en lo que, o quién es lo más importante en nuestra vida, el pilar en torno a lo que gira nuestra vida, y solo es un ejercicio, solo pensemos que nos es arrebatado, ¿no? Sin previo aviso, de una forma inopinada. Haríamos cualquier cosa por recuperarlo, se pagaría cualquier precio. Es algo que uno no sabe hasta que ¿no? se ve en esa tesitura. Y quizás esa pregunta, no sé si tú estarás de acuerdo, Román, es un poco la esencia de esta historia, ¿no? de esta novela, uno de sus pilares fundamentales, ¿no? Verse en esa tesitura y tener que elegir. Y bueno, si me permitís, yo creo que las novelas, la mejor forma de presentarlas es por sí mismas, ¿no?
siendo leídas o en este caso siendo escuchadas. Tengo aquí el primer capítulo, si os parece lo escuchamos. Ahora ya, antes de empezar a hablar de si sé ponerlo, si no tengo por ahí a técnico de medios, vamos a escuchar el primer capítulo narrado, que la verdad que está muy bien y mejor que si yo lo leyese. Es una actriz. Vamos. Pues nada, no sé qué os ha parecido. Quizás sea un poco duro, ¿no? Un poco intenso para ser el primer capítulo, pero bueno, es una manera de quizás ya enganchar al lector, ¿no? Engancharlo y o te ha gustado mucho o tiras el libro y ya no quieres leer más, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad que luce mucho, o yo creo que está muy bien, ¿no? Leído por alguien profesional luce más de lo que a lo mejor es, pero bueno. Sí que os puedo decir, como decía Román, que intento que sea fácil de escribir, ¿no? Me resultó difícil de leer, me resultó difícil de escribir pretendiendo que resultase fácil de leer. ¿No? Es una historia compleja, como tú dices, y hay que pretendo hilarlo todo muy fino para que después el lector, o quien reciba la historia, pues le fluya todo muy bien, ¿no? Yo creo que un libro nunca debe ser para sufrir, para decir, menudo, ¿no? Voy a terminarlo porque tal, no, tiene que ser algo que nos emocione y que disfrutemos. Son dos, El sommelier de almas, Román ha descrito muy bien el nombre, el título, va por ahí la cosa. Son dos historias que en un principio no tienen nada que ver, ni en ámbito geográfico, ni de personaje, ni siquiera en temática. Quizás esas dos historias que voy intercalando podrían ser perfectamente dos libros distintos, hasta que en un momento irremediablemente colisionan, ¿no? Se fusionan. El truco, lo que yo pretendo es que no se vea venir cuando se van a juntar las historias, ¿no? Y después ya va todo, son como dos arroyos que confluyen, ¿no? a un mismo río. Por si fuera poco experimento el tema de jugar con dos historias, una de ellas está narrada en primera persona. Es el mismo personaje el que va contando su historia, con lo cual mi intención es que al leerla nosotros nos veamos como esa persona, ¿no? Que realmente nos metamos en la historia y la tomemos como propia. La otra parte de la historia sí que es un narrador en tercera persona, pero tampoco sabemos hasta el final de esa historia quién es ese narrador que está contando la otra parte, ¿no? de la novela. Hay una dualidad de esos dos personajes, protagonistas de ambas historias, y yo creo que están en dos momentos de su vida. Cuando empezamos la historia están en dos momentos que no tienen nada que ver. Uno está viviendo en la sombra, digamos en lo gris, ¿no? Después de haber sido golpeado por la vida, y el otro está, pues, es de futuro brillante, con el alma intacta, ¿no? Y ambos llevan una trayectoria opuesta. El que vive en la sombra, digamos, o golpeado por la vida, lucha por su trayectoria que sea hacia la luz, su clase de luz, que no tiene por qué ser bondad, y la otra, el otro personaje, pues irremediablemente va hacia donde está el otro, ¿no? hacia la sombra, ¿no? Hacia lo que ya no sea tanta bondad. También Román lo ha comentado, y yo lo tenía aquí para que no se me olvidase deciros que en toda la novela hay un rumor de fondo, una mar de fondo, que nos dice, en este libro, que nos dice que nada se puede hacer contra los designios, ¿no? de la vida, del destino, ¿no? Estamos, bueno, de alguna manera te puede rebelar contra el destino, pero bueno, está escrito, ¿no? En la historia, ¿no? En la vida es otra cosa. Y bueno, es una novela, sí, podría llamarse negra, pero yo creo que no es una novela negra al uso, porque tiene connotaciones incluso, podrían ser incluso mágicas, ¿no? La muerte está presente en esta novela, y yo creo que esto de la muerte es algo muy literario, ¿no? Es un recurso muy literario. Será que los escritores somos muy dramáticos, ¿no? Los buenos, los grandes de verdad, o los que estamos aprendiendo, ¿no? en trayectoria. Yo me acuerdo de haber visto una entrevista a Gabriel García Márquez hace ya unos años, yo creo que era por el principio del siglo XXI,
que por cierto ahora a García Márquez de un tiempo a esta parte yo creo que todo el mundo lo llama Gabo, como si lo conociese de toda la vida, me parece un apelativo un poco, ¿no? O se conociesen de toda la vida. Pero bueno, él decía esto, ¿no? Que la muerte era algo que le desconcertaba, que no comprendía él, una persona superdotada, no comprendía cómo es esto, cómo funciona así, que viene y se te lleva sin contar con uno mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que te sorprenda de esta manera tan vilmente, ¿no? Que debería ser, es un cambio tan drástico que debería ser avisado de alguna manera, que cuente con uno mismo, ¿no? Ya que es mi vida y es mi muerte. Y la periodista le preguntaba, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Aquel, pues, su respuesta fue, como quien lo tiene muy, muy claro, dice, escribir mucho. Él podía escribir mucho, ¿no? Y no es que todos, seguramente él contestó eso porque era lo que le hacía feliz. Y no es que todos tengamos que escribir mucho, ¿no? Pero sí hacer, yo creo, mucho de lo que nos llene como persona. Ya sea escribir, dibujar, escalar montañas o no sé, cualquier afición que tengamos. El tema es, pues bueno, crear, como hay personajes creadores aquí, y no destruir, ¿no? Yo a mi hijo siempre le digo que existen dos tipos de personas, los que crean y los que destruyen. Y debemos procurar siempre ser de los primeros, ¿no? Perdón, de los que crean. Y bueno, dicho esto, quizás tenga que pedir perdón por adelantado si en algún momento se hiere la sensibilidad de algún lector. Pero bueno, tenemos que pensar que esta historia, los personajes están sometidos a circunstancias muy extremas, se les pone al límite, y cuando estamos al límite, pues lo suyo es que nuestras acciones y pensamientos no sean, pues bueno, sean drásticos, ¿no? y extremos. Pero bueno, Román, la verdad que como analista de libros, es único, yo creo, porque lea lo que nos ha dicho del libro. Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho, o sea que deberías también hacer de vez en cuando alguna crítica. Ahora que tengo tiempo, quizás. Bueno, yo lo que pienso también es que los escritores, sobre todo de novela, sois un poco como Dios, ¿no? Es decir, vosotros jugáis con la vida de las personas y con el destino de las personas, pues os hacéis a vuestra imagen y semejanza, ¿no? Y de alguna manera decidís cuándo viven, cuándo mueren, cuándo hacen una cosa, cuándo hacen otra. Y en ese sentido, bueno, pues todos los personajes de alguna manera llevan la impronta del escritor, de su creador, y también las experiencias y los conocimientos que él tiene, porque van impregnados de esos conocimientos y de esas experiencias. Y eso se ve muy bien también en la novela, ¿no? Y yo creo que incluso, pues, aunque las novelas no son autobiográficas, pero de alguna manera todas las novelas, a través de las novelas también se puede rastrear en cierta medida los pensamientos, porque uno nunca puede ser totalmente objetivo en la vida, en nada, y tampoco al escribir, tampoco lo es, ¿no? Entonces siempre ese pequeño espacio a la subjetividad y a reflejar lo que uno piensa, pues también se puede encontrar en los personajes y en los desarrollos de las novelas. Es verdad que sí, la novela tiene partes que son duras, porque bueno, se enfrenta además a una temática en algunos momentos que es complicada. Pues estamos hablando de trata de blancas, de experiencias con personajes que son muy duros y bueno, pues en ese sentido, pues y después también ciertas experiencias de ciertas actividades o ciertas acciones de uno de los personajes fundamentales, pues van encaminadas hacia conseguir no muy buenos fines, ¿no? Aunque él, el fin fundamental de él sí que era bueno para él, pero los medios que empleaba pues no eran tan buenos, ¿no? En fin, que se la lean, que lo van a pasar muy bien. Y no, es que no podemos, yo tampoco quiero ser más explícito porque no les voy a contar la novela, hay que verlo ustedes. Sí, es lo que, después de dicho todo esto, que es
¿Estás de acuerdo que es al fin y al cabo es una historia de amor? Sí, sí, sí. Y espero que, Sí. creo que después... Con ternura, con mucha ternura. Yo creo que a través de pasajes muy duros, bueno, pues de navegar por mares bueno, pues, muy de tempestades, por así decirlo, pues también se descubre la ternura. Lo que yo decía, esa fidelidad entre las personas, ese cariño maternal, ese cariño paternal también, es decir, en definitiva la familia, ¿no? Hay un concepto de la familia que subyace en la narración que es realmente conmovedor. Bueno, pues, eso contrasta un poco con esas otras situaciones también muy reales, muy bien narradas y duras que la novela también contiene. Me gusta una de mis aspiraciones como contador de historias, que al final creo que alguien que escribe novelas es un contador de historias, es bueno, reflejar la vida, ¿no? Porque la vida, las de algunas personas son más fáciles que las de otras, pero bueno, en definitiva, a lo largo de nuestra vida, todo el mundo somos golpeados, somos acariciados en mayor o menor medida, ¿no? Y bueno, es lo que aspiro en esta historia, igual que con la primera, que como dice Román, el personaje principal de la primera novela, de La sonrisa del vencido, es el único personaje que repite aquí, el personaje principal, y bueno, lo demás se incardina en esta novela de tal manera que, bueno, te puedes leer esta novela perfectamente sin tal, pero seguramente que al leerte esta te pique la curiosidad y quieras saber cómo esa persona ha llegado a donde lo encontramos, ¿no? Donde lo rescatamos al principio de esta novela. Y bueno, yo no me atrevo tampoco a decir mucho más, ni desvelar más, porque si no, sería un sinsentido para mantener la intriga, que como ha dicho él también es otra cosa que pretendo, ¿no? Que en todo momento estemos enganchados en la historia, ya sea porque en algún momento nos estemos riendo, porque creo que también hay pinceladas de humor en los momentos que uno menos espera, ¿no? Yo es algo que aprecio también en los libros. Por ejemplo, ¿no? Es algo que aprecio mucho en los libros, ¿no? Que a lo mejor te sorprenda, ¿no? Te pega un cachete, ya sea por humor además, pero bueno, para que te despierte, ¿no? Entonces, bueno, os digo que con humildad con mucha humildad, como siempre me han enseñado, estoy orgulloso del resultado de la novela y espero que la disfrutéis y que si os apetece de alguna manera, aquí al final del libro pongo cómo también contactar, por email y demás, me hagáis llegar vuestras impresiones, ya sean buenas o malas, pero en definitiva para seguir creciendo como escritor. Así que... Si alguien quiere preguntar algo, sí, si quieren comentar algo, preguntar algo, ¿nadie? menos contarles la